En nuestra mente corren centenares de preguntas. ¿Por qué las cosas no salen como deseo? ¿Está Dios en contra de mí? ¿Por qué no disfruto de sus bendiciones? ¿Qué espera Dios de mí? Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Y ahora, escuchemos el mensaje. ¿Quiere usted tener toda la bendición que Dios ha planeado para su vida? O digamos que tan solo quiere arreglárselas lo mejor que puede con lo que le salga al paso, y nunca detenerse a pensar en lo que Dios podría hacer en su vida si Él tuviera el control total de ella. ¿De qué maneras podría bendecirme Dios si yo le permitiera hacer su voluntad? Mire, la mayoría de creyentes no está muy feliz con su vida cristiana. Estos luchan por aquí y por allá y se quejan porque Dios no contesta sus oraciones, ni suple sus necesidades, ni les concede los deseos de su corazón. Así que gimen y se lamentan diciendo que la vida cristiana no es como la pintan. Y ahí siguen su camino sin jamás preguntarse, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué Dios no parece estar a favor mío? ¿Por qué no disfruto de todas estas bendiciones? Pues bien, eso tiene una causa de la cual hablaremos en este mensaje. Y si usted escucha con atención y acata lo que dicen algunos pasajes de la Escritura que le daré, Dios puede transformar su vida totalmente, cambiar su percepción de las circunstancias y hacer que sus bendiciones fluyan hacia su vida. Y usted dirá, ¿cómo puede prometerme eso? Pues no tengo que prometérselo. Lo que yo le digo es que aquí está lo que Dios dice, y Él jamás ha mentido, se lo aseguro. Y aquellos de nosotros que hemos sido salvos durante largo tiempo y que hemos vivido lo suficiente para ver lo que Dios ha hecho y cómo actúa Él en nuestras vidas, sabemos que Él cumplirá su palabra, y no hasta el último aliento, sino por toda la eternidad. Quiero entonces que vaya a Romanos capítulo 12. El título de este mensaje es La condición de Dios para su bendición. Y es que hay una condición para que podamos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Y usted dirá, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a lo que Dios ha planeado para su vida, es decir, todo lo que Él sabe que es mejor en cada área de su vida. Porque Él es un Dios bueno y tiene reservado lo mejor para usted. El asunto es este. ¿Quiero yo tener lo mejor de Él? ¿O estoy dispuesto a contentarme con algo que es muy inferior a eso? Dios quiere manifestarse, quiere dar, quiere enviar a nuestra vida toda su abundancia, pero ¿está usted dispuesto a tomar menos cuando puede tener lo mejor? Pues bien, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando Pablo empieza este capítulo y dice así que, lo que hace es referirse a todo lo que ha escrito desde el capítulo 1 hasta ahora, donde ha hablado acerca de la condición pecaminosa e impotente de la humanidad, de la obra de justificación, de redención, de salvación y de perdón de Dios en la cruz, y de la presencia y el poder del Espíritu Santo, el cual hace posible que nosotros vivamos la vida cristiana. Y ahora Él viene y nos habla sobre la misericordia que Dios nos ha concedido, diciendo, por tanto, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, les imploro, les insto, les suplico, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es lo razonable y correcto hacer. Y luego añade,
No permitan más que se les moldee según el modelo del mundo. Eso no es lo mejor. Lo mejor es hacerlo a la manera de Dios, que es mediante un sacrificio. Y bien, con esto en mente, quisiera hablar de cuál es la condición para recibir la bendición de Dios. Porque hay una condición que es definitiva, esencial para recibir lo mejor de Dios. Y al considerar este pasaje es muy evidente que la condición de Dios es una entrega total. Así es, la condición de Dios para recibir su bendición exige una entrega total. ¿Qué dice aquí? Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos. Él no habla aquí simplemente de su cuerpo físico, sino de todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. El ser total es el sacrificio santo y agradable a Dios. Ahora bien, al pensar en un sacrificio, las palabras sacrificar, entregar o rendirse suelen ser muy amenazantes para algunas personas. En otras palabras, a estas les gusta hablar acerca del amor de Dios, su bondad, su respuesta a nuestras oraciones, su favor, su misericordia, y cosas así por el estilo. Pero cuando uno procede a hablar acerca del sacrificio o acerca de entregarse o de rendirse, estas palabras resultan ser un poco amenazantes, ya que sugieren que alguien está a punto de meterse en mis asuntos, que alguien quiere controlar mi vida, que alguien está a punto de decirme cómo debo actuar. Y es que todos nosotros nos gusta nuestra libertad. No queremos que nadie nos controle, que nos domine, que nos diga lo que debemos hacer, ni cómo hacer las cosas. Queremos libertad, pero no nos damos cuenta de que la gente más libre en el mundo es aquella que ha llegado a reconocer que una vida entregada totalmente a Dios Todopoderoso es la vida más libre de todas. Ahora bien, la gente en el Antiguo Testamento traía sus sacrificios, ya fueran animales u otras cosas, y los ofrecía a Dios. Un sacrificio consiste en algo que le damos a otra persona, ya sea como ofrenda, como acto de adoración o como regalo. Y cuando esta gente traía su ofrenda y hacía el sacrificio, tenía que renunciar a él y entregarlo. Digamos, por ejemplo, que alguien traía un cordero como ofrenda de sacrificio por su pecado. Pues al poner esa ofrenda en manos del sacerdote, éste degollaba el cordero y lo ponía sobre el altar del sacrificio. Y la persona que ofrecía aquello para perdón de su pecado ya no podía regresar para recuperarlo, pues una vez que lo entregaba, renunciaba a él y ya no podía recobrarlo. De manera que al hacer sus ofrendas, esta gente no regresaba a tomarlas de nuevo porque las habían entregado y ya habían renunciado a ellas. Así que, cuando Pablo se dirige a sus lectores en Roma diciéndoles esto, no hay duda de que ellos lo entendieron así. Les ruego, dice él, que presenten sus cuerpos como una ofrenda. ¿Y qué clase de ofrenda es esa? De todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, a Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Además, él dice que este es un sacrificio santo, es decir, separado, ofrecido a Dios para sus propósitos, y asimismo un sacrificio vivo que puede ser útil para Dios y también racional, o sea, que es lo correcto, lo que los hijos de Dios deben hacer, de tal manera que su vida sea una ofrenda sacrificial para Dios Todopoderoso. Y bien, para que esto suceda, una persona tiene que cambiar su forma de vivir. Por tanto, mire lo que Pablo dice. Dejen de conformarse a este mundo. No permitan que el mundo los aleje de su compromiso con Jesucristo. Ya no permitan que el mundo los moldee de tal forma que tenga que pensar, actuar y comportarse como lo hacen ellos, porque esa no es nuestra forma de ser. Debido a que el Señor Jesucristo nos salvó de nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús,
y no encajamos en el molde del mundo. Esa es la razón por la que ellos critican la iglesia y lo critican a usted personalmente, o lo persiguen, o se burlan de usted, o hacen comentarios punzantes, porque usted no encaja en su molde. Y debido a que no encaja en su molde, usted sobresale. Y a veces hace que ellos se sientan muy incómodos. ¿Quiere usted lo mejor de Dios? Presente su cuerpo en sacrificio vivo a Dios Todopoderoso. Entréguese a Él por completo y no permita que el mundo lo aparte, que lo cambie y que lo moldee. Y las mejores bendiciones de Dios vendrán a su vida. Mire, Dios le ofrece lo mejor de Él porque ha preparado lo mejor. Y la verdad es que yo puedo contentarme con menos de lo que Dios tiene para ofrecer, o puedo preguntar, Señor, ¿qué harías conmigo si yo te diera mi vida entera? ¿Qué enviarías a mi vida si yo te ofreciera todo mi ser sin reservas, sin regateos, sin retenciones de ninguna clase en ninguna área de mi vida? ¿Qué harías? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Una cosa es segura. Dios ha preparado lo mejor que su sabiduría infinita y su amor incondicional podrían proveer para cada uno de sus hijos e hijas. ¿Significa eso que la situación será siempre como yo quiero que sea? No necesariamente. ¿Significa que si nos entregamos a Él sin reservas, las cosas marcharán siempre como nosotros queremos? Desde luego que no. Porque lo que a veces creemos que es mejor, resulta que no lo es en absoluto. Mire, a veces entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y las cosas no resultan ser como esperábamos. Sin embargo, una cosa es segura. Si estamos entregados por completo al Señor, éstas resultarán para nuestro bien, según la sabiduría, la bondad y el amor de Dios Todopoderoso. Así que, aquí dice que hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta de que este ruego es algo literal y práctico, o sea, lo que Dios dice es, quiero que ustedes se entreguen por completo totalmente a mí. Y alguien dirá, un momento, ¿qué derecho tiene Dios a pedirme que me entregue, que me rinda totalmente a Él? En primer lugar, la Biblia dice que Él ha establecido su trono en los cielos, desde donde gobierna sobre todo. Por tanto, Él es el gobernador soberano de este universo y tiene derecho a dominar y controlar nuestra vida. En segundo lugar, la Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. Así que, debido a que Él nos creó, no hay duda de que tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir y qué es lo mejor para nosotros. En tercer lugar, Él nos ha salvado de nuestros pecados, y debido a que es nuestro Salvador, su derecho es aún mayor. Además, Él nos sustenta cada día, y es quien mantiene palpitando nuestro corazón. Pero no solo eso, sino que Él sustenta todo el universo y es dueño absoluto de cada uno de nosotros. Ahora bien, Él posee la escritura de su vida. La tragedia es que a muchas personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador, nadie les ha dicho jamás que a partir de ese momento le entregaron a Él todos sus derechos porque Él es el Señor. Nosotros cantamos que Él es el Señor, hablamos de que Él es el Señor y leemos las Escrituras, las cuales nos dicen que Él es el Señor. Pero la verdad es que no hemos hecho realidad ni hemos reconocido en nuestra existencia diaria que Él es el Señor absoluto de nuestra vida y quien, por ser el Señor, tiene el derecho, la autoridad, la propiedad, el control y la posesión de nuestro ser. Vayamos un momento a Romanos capítulo 14, versículo 8, y escuche lo que dice aquí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros le pertenecemos a Él, somos suyos por el derecho que Él tiene, nuestra propiedad, al habernos creado. Vaya ahora a 1 Corintios capítulo 6 y escuche lo que señala Pablo otra vez aquí en cuanto a nuestra relación.
Dice así en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo mora en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta? Usted no es dueño de sí mismo. Ahora el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él dice que cada creyente ha cedido su propiedad y su posesión. Y eso es verdad, ya que desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cedimos todos nuestros derechos a Él y nos convertimos en su posesión adquirida. ¿Y con qué nos compró Él? Con su propia sangre. Por tanto, Él es quien tiene nuestra propiedad. Ahora bien, en Efesios capítulo 1 dice que cuando usted y yo fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Eso significa que si pudiéramos poner ese sello en nuestra frente, cada creyente tendría la marca de propiedad impresa en esa parte de su cuerpo. Sin embargo, todos nosotros la tenemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, lo cual dice que somos propiedad de Dios Todopoderoso. Por tanto, cuando actuamos con rebeldía y desobediencia, eso no está de acuerdo con lo que somos. Es decir, somos hijos de Dios, embajadores del Señor Jesucristo. Lo representamos a Él, le pertenecemos, Él es nuestro dueño y Él nos posee. Por tanto, cuando yo digo, quiero hacer las cosas a mi antojo, lo que hago es actuar según mi propio carácter. Así que, si alguien pregunta, ¿quién tiene derecho a dominar y controlar mi vida? Pues Dios Todopoderoso. De manera que cuando usted considera lo que dice este pasaje, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que Dios nos dice es, hagan lo que tienen que hacer, lo que es correcto para ustedes. Él es su dueño, quien posee sus vidas. Todo lo que ustedes tienen ha venido por medio de Él y procede de Él. Por tanto, Él tiene derecho a exigir que usted y yo andemos en obediencia a su persona, es decir, que vivamos una vida entregada por completo a Él. Ahora bien, una de las bases de ese llamado a la entrega total es el hecho de quién es Él. Y una segunda base es simplemente que Dios ha planeado lo mejor para nosotros. Fíjese bien en este pasaje de Jeremías capítulo 29. Quiero darle 2 o 3 versículos que indican claramente lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Escuche lo que Él dice en los versículos 11 al 13 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire lo que Él dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Dios tiene un plan para nosotros. ¿Y cuál es su plan? Vea cuál es su plan para usted. No importa lo que usted pueda pensar en cuanto a su vida, su pasado, lo que no tiene, lo que podría tener, lo que debería tener, o lo que le gustaría tener, escuche lo que Él dice. Tengo un plan para usted. ¿Y qué clase de plan es ese? Pues el mejor plan que un Dios infinito y perfectamente sabio y amoroso podría concebir para usted. No hay plan mejor que ese. Mire, si yo quiero experimentar lo mejor de Dios, debo entregarle mi vida. ¿Para qué? Para que Él pueda manifestar eso en mí y que yo pueda disfrutar de lo mejor de Él, pero como Él lo ha planeado. Por eso quiero que vaya al Salmo 31, versículo 19. Escuche lo que dice el salmista. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Aquí Dios dice que Él tiene guardada su bondad. ¿Y qué acaba de decir Él hace unos momentos? Yo tengo un plan para ti, y ese plan es de bienestar. Dios no guarda cosas malas para nosotros, sino cosas buenas. Ahora bien,
¿Quiere decir eso que a mí me gustará todo lo que Él ha guardado para mí? No. ¿Quiere decir que disfrutaré de todo eso? No. ¿O que le daré gracias por todo lo que Él ha guardado para mí? Pues debería hacerlo. Solo que hay algunas cosas que no me agradan, pero ¿sabe una cosa? Si las ha guardado para mí, y Él dice que son buenas, entonces tienen que ser buenas. Porque Dios hará que todas las situaciones en nuestra vida nos ayuden a bien, si respondemos como es debido. Busquemos ahora el Salmo 34 y note lo que dice en el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él dice, yo tengo un plan para tu vida. Y si yo quiero lo mejor de Dios, entonces debo entregarme, rendirme a Él, para poder estar en condiciones de disfrutar, de recibir y de experimentar lo mejor de Dios. Vaya ahora a Romanos capítulo 8. No hay duda de que este es un pasaje que usted debe marcar y memorizar. Escuche lo que dicen los versículos 31 y 32 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche bien. Dios está a favor de cada uno de sus hijos. Él está de su lado y atento a lo que pasa con ellos. Por eso dice en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, quien no escatimó a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, o sea, en la crucifixión, ¿cómo no nos dará también con Él, es decir, con Cristo, todas las cosas? Él no nos da todas las cosas de manera mezquina, sino abundantemente. En otras palabras, este es un Dios que tiene un plan para nosotros, en el cual no nos hará falta ninguna cosa buena de las que Él nos ha preparado. Y luego dice, quiero que entiendan esto, que si yo no retuve para mí a mi Hijo unigénito, sino que entregué lo mejor que tenía, ¿acaso no es eso una muestra de lo que ustedes pueden esperar de mí en su vida? Así es. Usted puede esperar lo mejor de todo lo que Dios podría concebir y planear para su vida. Ese es precisamente el carácter de Dios. Ahora bien, ¿por qué nos pide Dios una entrega total? Por lo que Él es, lo cual le da ese derecho. En segundo lugar, porque Él ha planeado lo mejor para nosotros. Por tanto, lo que usted debe preguntarse en su vida es esto: ¿quiero yo tener lo mejor de Dios? ¿O quiero algo más? Estoy dispuesto a entregarle mi vida a un Dios infinitamente sabio, el cual ha dicho en innumerables pasajes de la Escritura que Él ha planeado lo mejor, que es un Dios bueno que ha preparado lo mejor y que de buena gana lo derramará en su vida y en la mía, pero Él no puede hacer eso si no estoy entregado a Él. Y en unos momentos le mostraré por qué no puede. Así que, si tenemos necesidad de algo, si estamos insatisfechos y descontentos, y nuestra vida cristiana no es lo que debería ser, ni nuestra relación con el Señor es correcta, ni tenemos intimidad con Él, déjeme decirle que Dios está esperando que nos entreguemos a Él totalmente. Sí, Él nos pide que lo hagamos, y escuche bien, entregar todo a Dios Todopoderoso no es una muestra de debilidad, sino de poder. Una muestra de debilidad es más bien aferrarse a mí mismo, aferrarme a lo que quiero y atemorizarme por lo que pueda pasar si le entrego mi vida a Dios. Miren, el poder del Espíritu Santo entregue todo lo que usted es y todo lo que tiene, y confíe en Él, y verá lo que hará en su vida. La mayoría de personas no quiere correr ningún riesgo en la vida. Ellas solo quieren que todo esté seguro. Por tanto, muchas veces no cambiarán de trabajo debido al riesgo que implica el no poder hacer las cosas como esperaban o como alguien más lo esperaba. Tal parece que en estos días todo el mundo quiere vivir seguro. Pero déjeme decirle algo. Si usted le obedece al Dios vivo, tendrá que correr algunos riesgos. Pero vea lo maravilloso que es arriesgarse con Dios. ¿Cuánto riesgo hay si en cualquier cosa que usted haga,
está bajo el control del gobernador soberano y todopoderoso del universo, quien lo ama de manera perfecta y no dejará que nada ocurra que no sea para su bien? ¿Es ese un riesgo? Pues esa es la clase de riesgos que a mí me gustan. ¿Quién quiere vivir esa clase de vida donde todo es monótono y donde yo quiero estar seguro de que todo salga bien? Simplemente no quiero correr ningún riesgo, tan solo ser cuidadoso. Mire, si nos entregamos a Dios, Él exigirá de nosotros ciertas cosas que nos pondrán a prueba. ¿Cómo cree usted que Él nos hace crecer? Él nos hace crecer por medio de los desafíos que plantea en nuestras vidas, esas cosas difíciles y agotadoras para nosotros que muchas veces no nos agradan, ni las queremos y que nunca las habríamos elegido. ¿Por qué? Porque las vemos desde nuestro punto de vista. Pero si las vemos desde el punto de vista de Dios, ¿qué está haciendo Él mediante ese dolor, esa dificultad o ese sufrimiento? Pues Él hace que maduremos, y Él dice que todo aquello que nos acerque a Él es bueno, y todo aquello que nos haga semejantes a Cristo es bueno. Yo tengo buenas cosas guardadas para ustedes, dice Dios. Lo que quiero es una vida entregada por completo a mí, como un sacrificio vivo y santo, para poder derramar en su vida lo mejor que tengo. Ahora bien, alguien dirá, mire, creo que esa es una idea estupenda y me gustaría hacerlo, pero ¿cuál es realmente el propósito de todo eso? Pues hablemos de eso un momento. Uno de los propósitos es este. Dios quiere que nos entreguemos a Él por completo, porque Él ama nuestra adoración y quiere que lo adoremos solo a Él, porque Él es un Dios celoso. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo yo asistir a la iglesia a adorar a Dios? En otras palabras, yo puedo cantar, orar, leer la Biblia, escuchar el mensaje o hacer otra cosa, pero ¿cómo puedo acercarme a Dios y adorarlo realmente? Es decir, este es el Dios vivo y soberano del universo. ¿Cómo puedo yo adorar a este Dios y reservar al mismo tiempo ciertas áreas de mi vida para mí mismo? Esas áreas de mi vida que no quiero entregar ni ceder, pueden ser ciertos pensamientos que no quiero abandonar, o quizás sea la ira, la amargura, el resentimiento y la venganza que tengo para con alguien más y a lo cual no deseo renunciar. Pues tal vez sea algún hábito en mi vida que no quiero desechar, o una relación, o una actividad, o un trabajo. Y Dios dice, yo tengo algo diferente, algo mejor, desecha eso. Sin embargo, yo no lo quiero desechar. ¿Cómo puedo acercarme a Dios y adorarlo genuinamente, mientras al mismo tiempo me reservo algunas áreas de mi vida que no estoy dispuesto a entregarle a Él? Pues yo quiero decirle que esa no es una adoración sincera y verdadera. Toda oración, todo canto, toda predicación, toda lectura de la Escritura, todo eso no vale ante Dios como sustituto aceptable de una entrega total que dice, Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida cualquiera que sea. Nada de regateos. Piense en esto. Digamos, por ejemplo, que alguien dice, mire, yo le he dicho a Dios que estoy dispuesto a servirle, a leer las Escrituras, a orar, a diezmar y a hacer todas esas cosas, pero no sé por qué tiene Él que venir a meterse en esta parte de mi vida después de todo. Eso no tiene importancia. ¿Sabe una cosa? Cada una de las partes de nuestra vida es importante para Dios. ¿Qué pensaría usted si comprara la casa de alguien y al llegar el día del traslado de repente encuentra que un aposento está cerrado con llave y no hay forma de entrar en él? Usted ha comprado la casa, toda la casa. Pero resulta que los dueños anteriores le dicen, mire, esta habitación la hemos reservado para nosotros. ¿No es posible?, dice usted. Claro que sí. Esta habitación es nuestra. No, yo compré esta casa, he pagado por ella, por tanto esta casa es mía. Pues sí, le responden ellos. Toda la casa es suya, excepto esta habitación. Déjeme preguntarle algo.
¿Qué clase de relación tendría usted con esas personas? Tendría un conflicto. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo puedo yo ir a la casa de Dios y adorarlo, habiendo algún área de mi vida que me he negado a entregarle? A lo mejor es algo relativo al dinero. Quizás Dios ha estado diciéndole durante años y años y años que debe diezmar, pero usted ha dicho, voy a alabarle, a adorarte, a servirte y a hacer todas esas cosas, pero lo único que puedo darte, Señor, es el 5%. Pues vea lo que usted le dice a Dios con eso. Te alabo y te adoro, pero no confío en ti. Así de simple, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puede adorar a un Dios en el cual no confío? Señor, yo sé lo que tú quieres que haga en mi vida. Te alabo, te adoro y bendigo tu nombre santo. Aleluya, alabado sea Dios. Pero no te puedo dar esta parte de mi vida. Eso ni siquiera tiene sentido. Y yo le aseguro que gran parte de la adoración que vemos hoy no es adoración. ¿Cómo puedo yo adorar sinceramente a un Dios en el cual no confío? No es posible. Puede ser que cante, que ore, que lea su palabra, pero no puedo adorar a un Dios en quien no confío. Por ejemplo, si es difícil amar a alguien en quien usted no confía, ¿cuánto más adorarlo? Si usted no confía en alguien, ¿cómo lo amará? Es realmente difícil amar a alguien en quien usted no confía. Y no hay duda de que tampoco lo podrá adorar sincera y verdaderamente. Y es que adorar al Dios vivo significa derramar todo nuestro ser en alabanza y acción de gracias, reconociendo la majestad, la gloria, el poder, la sabiduría, la omnipotencia, la misericordia, la gracia y el amor del Señor. Pero tú no puedes tener esto, no confío en ti. Una de las razones por las que Él quiere nuestra entrega total se debe a que Él quisiera que haya una adoración sincera. Una segunda razón de eso es que Él quiere que nuestro servicio sea eficaz y fructífero. Ahora bien, una persona puede servir al Señor sin estar totalmente entregada a Él, no hay duda de eso. Pero mire lo que pasa. Por ejemplo, yo podría pararme aquí y predicar, pero si mi vida no está entregada a Él, ¿sabe lo que ocurrirá? Que quizás habrá bendición hasta cierto punto y puede ser que aprenda algunas cosas que me serán de ayuda, pero si yo hago eso sin estar entregado a Él, perderé la bendición. Pues bien, el engaño del diablo consiste en que, al no darnos cuenta de que estamos sirviendo a Dios en la carne y según nuestra voluntad, las cosas saldrán como nosotros queremos. Y puede ser que Dios use lo que hemos dicho o decidido, pero ¿sabe una cosa? Perderemos la bendición. Y además de eso, no podremos causar el impacto que podríamos haber tenido. Permítame preguntarle algo, piense en esto. ¿Por qué querría usted vivir su vida sin causar un impacto total y sin recibir toda la bendición? ¿Por qué recibir solo un poco cuando puede tener más? ¿Por qué seguir siendo lo que es cuando puede ser algo más? ¿Para qué arriesgarse en la vida tratando de descifrar las cosas y haciendo nuestra voluntad, cuando el mejor camino es hacer la voluntad de Dios y cuando Él está más que dispuesto a mostrarnos cuál es su senda? Cuando veo a algunas personas, mi corazón se aflige al pensar en lo que ocurre en sus vidas, en lo que podrían ser y en lo que Dios tiene para ellas. Sin embargo, esta gente insiste en hacer las cosas a su manera, a pesar de que Dios quiere un servicio que pueda causar un gran impacto, que su vida tenga significado. Y si su vida ha de causar un impacto y ser realmente fructífera, ¿por qué bajar del árbol solo unas cuantas naranjas cuando puede bajar muchas más? ¿Por qué cultivar 2 acres cuando puede cultivar 100? ¿Por qué darle a Dios un poquito de su vida cuando Él merece y exige todo con el fin de bendecirlo al máximo? Yo le aseguro que la razón por la que la bendición de Dios no se derrama en muchas personas es simplemente porque éstas se niegan totalmente a ceder, a mentir, a entregar todo su ser al Señor,
e insisten en hacer las cosas por su cuenta. La consecuencia, el sufrimiento. De manera que Dios desea nuestra adoración. Una segunda cosa que Él desea es nuestro servicio. Y ahora fíjese bien en la tercera. Él quiere tener libertad para bendecirnos. Y usted dirá, un momento, ¿el poder de Dios no es infinito? Así es. Entonces, si su poder es infinito, yo no puedo darle libertad. Pues veamos si eso es cierto. ¿Tiene Dios ciertos principios por medio de los cuales dirige las cosas? Sí, sabemos que es así. ¿Podría Él violar sus propios principios? No, no lo haría. ¿Y cuál es uno de sus principios? La obediencia produce bendición. Y este otro. Cosechamos todo lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que hemos sembrado. Por tanto, cuando usted y yo le entregamos por completo nuestra vida a Él, hay que cederlo todo sin regateos. Piense un momento en esto. ¿Cómo podría usted regatear con Dios? Muchas personas dicen, Señor, si tú haces esto, mira lo que yo haré. Déjeme preguntarle algo. ¿A quién pertenecemos nosotros? A Dios, ¿no es así? Propiedad exclusiva. Él es el dueño de todo lo que somos y de lo que tenemos entonces. ¿Qué puede usted regatear con Dios si en todo caso no tiene nada? Usted no puede regatear con Dios, ni tampoco puede manipularlo a Él. Por tanto, debemos reconocer que no tenemos ningún derecho a regatear, ni nada con qué hacerlo. Todo es cuestión de obediencia o desobediencia. Y lo que Él nos dice simplemente es esto: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Porque para adorar a Dios como se debe, Él debe poseerme por completo. Y para que el servicio sea realmente aceptable y fructífero, y que éste cause un verdadero impacto, Él debe poseernos completamente. Pero no solo eso, sino para que Dios pueda bendecirnos como Él quiere, Él debe tener la libertad de hacerlo. Pero Él no violará sus propios principios ni su propio carácter. Y mire lo que Él dice: cosechamos todo lo que sembramos, más de lo que sembramos, y después de que hemos sembrado. La bendición sigue a la obediencia. Y Dios no puede perdonar la desobediencia ni tampoco la rebeldía. Él no pasa por alto el pecado ni hace caso omiso del hecho de que no le prestemos atención y que insistimos en hacer las cosas como queremos. Pero mire lo que nosotros decimos: Señor, quiero que me bendigas, y cerramos la puerta de golpe. Señor, quiero que me bendigas, pero cortamos la comunicación. Porque adoptamos una postura según la cual Dios no podrá derramar toda su bendición en nosotros debido a los principios por los que Él opera, ya que nos hemos negado a entregar todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, ¿es fácil renunciar a todo? No, no lo es. ¿Es correcto hacer eso? Así es. ¿Y es lo más sabio también? Por supuesto que sí. Y después de haberlo hecho, nos volveremos a Dios y le diremos: gracias, 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 Señor. Finalmente me hiciste entender que eso era lo más sabio, entregarlo todo a ti. Pero no es fácil. Y Satanás le dará toda clase de razones para no hacerlo y lo amenazará y le enviará todo tipo de mensajes. Pero lo que quiero que vea es que si usted quiere toda la bendición de Dios, Él no actuará más allá de su propio carácter, es decir, del carácter que Él mismo se ha impuesto. Él no violará su propia ley. Por tanto, si usted decide hacerlo a su manera, vivir en rebeldía, desobedecer a Dios, ocultarle cosas, Él no podrá bendecirlo. De manera que nosotros mismos somos responsables de retrasar las bendiciones de Dios. Algunas personas viven quejándose durante toda su vida y al mirar atrás piensan: ah, Señor, ¿por qué no me sucedió eso a mí? ¿Por qué sucedió esto y lo otro? Y la verdad es que eso se debe a que creímos que éramos más listos que Dios.
Dios dijo, quiero llenar tus manos. Y usted ha dicho, estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto a que lo hagas. Pero mire lo que sucede. Supongamos que tengo un billete de $100 guardado en mi mano y que no quiero abrir la mano debido a lo valioso que este es para mí. Y entonces usted me dice, le cambio lo que yo tengo por lo que usted tiene ahí. No, es un billete de $100 y no había tenido uno desde hace mucho tiempo. Así que usted saca $100,000 y dice, esto pudo haber sido suyo si hubiera abierto su mano. Yo quiero decirle, amable oyente, que así es como vive la mayoría de personas aferrada a unos cuantos centavos, cuando Dios tiene innumerables bendiciones. También se aferran a lo que pueden hacer cuando pueden descubrir lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Pero, ¿por qué no descubrir lo que Él puede hacer? Dele ese privilegio a Él, el cual exige una entrega total de su vida. ¿Por qué? Porque si Dios derrama su bendición, Él quiere tener todo bajo su control. Y es que hay muchas personas que ni siquiera pueden recibir una bendición menor, porque Dios empieza a bendecirlas, y cuando usted se percata, ya se han desviado y acaban de vuelta en el mundo. Se olvidan de la fuente de su bendición, y comienzan otra vez a manejar su propia vida y a hacer las cosas a su manera. ¿Cómo puede Dios darles lo mejor? Él no puede darnos todo lo que ha planeado a menos que estemos dispuestos a darle. Escuche bien, la autoridad total, el derecho, el privilegio, lo cual en todo caso es suyo, de dirigir, de gobernar, de guiar y de reinar en nuestra vida. Pensemos ahora en esto. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué nos oponemos a una entrega total de nuestra vida? Yo sé que Él es Dios, decimos, que me ama incondicionalmente, que tiene lo mejor para mí, que siempre me dará lo mejor y que siempre hará lo que es correcto. Pero a pesar de afirmar todo eso, cuando venga el momento de una entrega total, no queremos hacerlo. Retrocedemos ante esas palabras que hablan de entrega total. Mire, a mí me gusta oír acerca del amor de Dios, de su bondad y de que Él contesta nuestras oraciones, pero entrega, sumisión, sacrificio, no me agradan esas palabras. ¿Por qué nos manifestamos en contra de la idea de Dios de querer el control total de nuestra vida? Cuando escucho a alguien decir, mire, le aseguro que voy a hacer esto a mi manera tan solo durante cierto tiempo, da lo mismo lo que pueda estar en juego, ya sea acumulación de dinero, prestigio, distinción, poder y todo lo demás. Porque sabe una cosa, cuando usted hace las cosas a su manera, algo muy importante se va perdiendo en su vida. Y además de eso, las cosas con las que usted trata de llenar su vida no tienen ningún valor eterno en absoluto. Solo hay una cosa que puede hacerlo a usted feliz y hacer que tenga gozo y verdadera seguridad. Y se trata de una relación personal con Jesucristo. Todo lo demás no tiene importancia, y uno de estos días pasará y se convertirá en cenizas. Ahora veamos por qué nos echamos hacia atrás. En primer lugar está el temor. Es interesante la actitud de la gente hacia Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen, me da temor entregarme totalmente debido a lo que Dios pueda pedirme. Lo que esto indica es que yo tengo la idea de que Dios está sentado en el cielo esperando nada más a que yo le entregue toda mi vida para desquitarse conmigo. Esa es la actitud que la gente tiene. Tal vez me llame a ser misionero, dicen algunos. ¿Hay algo de malo en eso? Tal vez me llame a predicar el Evangelio. ¿Hay algo de malo en eso? Puede ser que me quite a mi familia. A Dios no le interesa quitarle a su familia. Pero Él puede someterme a prueba. Amable oyente, Él puede someterlo a prueba, ya sea que usted se entregue a Él o no. Dios no piensa de esa manera. Pero ¿sabe lo que hemos hecho? Hemos proyectado en Dios esta idea de que Él es un Dios inmisericorde, sentado en su trono, esperando nada más hacer algo que sea difícil para sus hijos. ¿Qué se hizo el Dios de bondad, amor y misericordia del cual estamos hablando?
¿Por qué temerle a una entrega total? Pero eso es lo que la mayoría hace. Y vea lo que hace Satanás cuando Dios empieza a tocar su corazón al respecto. Suponga que Dios le dice que deje su trabajo, o que se traslade a otra ciudad, o Él lo llama al campo misionero, o lo despoja de algo. ¿Qué hace entonces Satanás? Interpone toda clase de pensamientos negativos. Suponga que me sucede esto y lo otro. Ese no es el Dios que usted conoce, ni el Padre Celestial del que habla la Biblia. De modo que la gente se asusta, pero ¿sabe una cosa? Ese es un falso temor. ¿Qué debemos temer usted y yo? Si tenemos a un Dios que nos ama incondicionalmente y que nos ha provisto de todo lo necesario, Él dice, yo he planeado lo mejor para ti. Tengo un plan para ti, el cual es para bien, no para mal. Pregúntese lo siguiente. Si Dios quiere una entrega absoluta a Él, ¿de qué tengo miedo? Si usted escudriña bien eso, verá que su temor carece de todo fundamento. Pero hay una segunda razón que es nuestro propio egoísmo. No queremos que ni siquiera Dios nos diga lo que tenemos que hacer, ni cómo ni cuándo hacerlo. Estamos dispuestos a orar, a ir a la iglesia, a leer la Biblia y todas esas cosas, pero no queremos que Dios nos diga cómo dirigir nuestra vida. Pues déjeme hacerle una pregunta. ¿Quiere decir que usted y yo somos más listos que Dios para dirigir nuestra vida? Eso es lo que damos a entender. Mire, tiene que haber una razón para que nos neguemos a entregarle a Dios todo nuestro ser, y la razón, desde luego, no es porque Él sea malo o porque nos maltrate o cualquiera de esas cosas. Tiene que ser algo en nuestro pensamiento que no está correcto. ¿Por qué no habría de entregar usted su vida totalmente a un Dios que tiene lo mejor en mente para su persona, que ha planeado lo mejor, que le ha prometido lo mejor, que lo ama incondicionalmente, que ha escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, que ha perdonado sus pecados y que uno de estos días lo llevará a casa para pasar toda la eternidad en compañía suya? ¿Por qué no quiere hacerlo? Ahora bien, el vivir una vida que no está totalmente entregada al Señor ni siquiera armoniza con lo que somos. Está fuera de lugar por completo en cuanto a nuestra identidad. Por ejemplo, mi bolígrafo está totalmente entregado a mi servicio. Puedo desmontarlo, escribir con él, ponerlo en mi bolsillo, pisotearlo o conservarlo para siempre. Pero suponga que mi bolígrafo dijera, puedes moverme, pero no escribiré, puedes sacar la punta, pero no volveré a meterla. Mire, la única razón por la que este bolígrafo es valioso se debe a que está totalmente entregado a mi voluntad. Y así es con nosotros. Si actuamos de otra forma que no sea estar totalmente entregados a Dios, eso ni siquiera está en armonía con lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos comprados por Dios, y ahora somos propiedad suya. Él es nuestro dueño y tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no tenemos derecho alguno. Pero imagínese lo que es decirle a Dios Todopoderoso, no puedes tenerme totalmente. Eso sería como que este bolígrafo me dijera, no escribiré para ti. Lo mismo sucede con cualquiera a quien el Señor ha llamado a predicar el Evangelio o al campo misionero o a servirle de alguna forma y que le dice al Dios Todopoderoso y Soberano que no lo hará. ¿Ha pensado en lo serio que es eso? Resulta que Dios lo llama a usted a enseñar en una clase de jóvenes que necesitan ver una imagen paternal y que vienen de hogares rotos donde no tienen un padre y alguien debe influir en sus vidas. Pero usted dice, no lo haré, Señor. ¿Se da cuenta de lo que le está diciendo a Dios, el cual es su dueño? Él lo posee, tiene derecho a controlarlo y podría hacerlo desaparecer con solo quererlo. Sin embargo, usted le dice que no. Amable oyente, su manera de pensar no ha sido la más sabia al negarse a obedecer a Dios en todo aspecto de su vida. Él tiene derecho a exigirle una entrega total.
pero protestamos porque somos egoístas, porque tenemos un concepto erróneo acerca de Dios y porque nuestra actitud es tal que pensamos que Él nos maltratará de alguna forma. Pues bien, con eso en mente, hablemos ahora concretamente de lo que implica en realidad este asunto de entregarse totalmente a Cristo. Quiero que anote 3 palabras que se relacionan con esto. Pero antes quiero que recuerde 2 cosas. Cuando usted fue salvo, a lo mejor nadie le dijo nada de lo que ha oído hoy. Usted fue salvo y nada más. Le dijeron entonces que al morir iría al cielo y con eso le bastó. Y luego empezó a hacer lo mejor posible para leer su Biblia y orar. Yo sé exactamente lo que es eso, porque a mí tampoco me dijeron nada al respecto. De manera que usted empezó, en cierto modo, a luchar en la vida y a tomar decisiones por su cuenta, sin pensar jamás, por ejemplo, que Dios se interesa por su trabajo, su familia, sus hijos, sus estudios. En otras palabras, usted tuvo que tomar esas decisiones, aunque Dios tenía interés en cada una de ellas. Pues bien, no quiero criticar estas cosas, sino que usted entienda simplemente estas 3 palabras. Y la primera de ellas es definida. Luego está la segunda, que es deliberada, y finalmente la tercera, que es voluntaria. Piense ahora en esto. La palabra definida se refiere a una decisión que es específica. La palabra deliberada quiere decir que ésta ha sido analizada cuidadosamente hasta los últimos detalles. Y voluntaria significa que se trata de un acto de su voluntad, de una decisión que usted toma. ¿Qué implica entonces una entrega total? Pues se trata de una transferencia definida, deliberada y voluntaria de todo lo que uno posee y del control y el uso de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor Jesucristo, a quien pertenecemos legítimamente. Eso es lo que necesitamos para una entrega total. Una transferencia deliberada, definida y voluntaria. Y lo que hemos de decir es esto: Señor, desde este punto en adelante yo he hecho las cosas a mi manera, pero a partir de ahora será según tu llamamiento. Lo que tú quieras que haga y todo lo que me pidas, eso mismo haré. Y a donde quieras que vaya, allí iré. Y confiaré en ti y te obedeceré, aun cuando no me agrade lo que tú quieras que haga. Muchas veces no es fácil ser obediente debido a cierta influencia de la carne, pero ¿sabe una cosa? No se trata de que yo deba sentirme siempre bien al respecto, sino de que reconozca el derecho de Dios de exigirme lo que Él quiera. Porque una vida totalmente entregada lo ha transferido todo, de manera que no significa que yo tenga una parte del mando y otra parte el Señor, ni que una parte la haga yo y la otra Él, ni que una parte de la posesión sea suya y otra la exija para mí. La posesión íntegra y el control y el uso totales de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, han sido transferidos a Jesucristo, a quien le pertenece legítimamente todo. Solo entonces será Él de modo práctico el Señor de mi vida. Mire lo que eso exige. Señor, aquí está mi vida sin reservas, sin regateos, en una entrega total absoluta. ¿Es algo difícil? Claro que lo es. Por eso le envió al Espíritu Santo, para hacer posible que usted y yo confiemos en Él, y para que cuando le entreguemos todo a Él según una decisión definida, deliberada y voluntaria de nuestra parte, desde ese momento en adelante, si Él nos posee, será responsable de nosotros. Así es. Dios asume la responsabilidad total de una vida entregada totalmente a Él. No hay forma de que usted pierda. Mire lo que usted descubrirá. Al hacer esa entrega total de su vida a Él, las cosas que antes le preocupaban, que le producían ansiedad, temor y falta de seguridad, desaparecerán. ¿Sabe por qué? Porque usted ha puesto voluntariamente todo su ser y todos los aspectos de su vida en manos del Dios soberano y amoroso,
el cual ha asumido la total responsabilidad de su cuidado, su uso, su bendición, o de cualquier cosa que Él decida hacer con su vida. Entonces, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿Por qué inquietarme? ¿Por qué angustiarme si Él tiene el control? ¿Se da cuenta ahora por qué nos enfadamos? Porque tomamos el control. Tratamos de manipular las cosas para que funcionen como deseamos y queremos que todo salga según nuestro horario. ¿Qué pasa entonces? Que nos ponemos ansiosos, impacientes, quizás enojados o lo que sea, porque tratamos de controlar nuestra vida cuando ya hemos dicho, Señor, todo depende de ti. Piensa entonces en esto. Pues Él ha asumido la responsabilidad total de lo que se le ha entregado por completo. Lo que una vez me causaba dolor ya no lo causa más, y lo que me causaba daño ya no lo causa más, y lo que me producía soledad ya no lo produce más, y lo que me causaba enojo ya no lo causa más. ¿Por qué? Porque Él tiene el control y está al tanto de todo lo que sucede en mi vida. Ahora bien, si Él está al tanto de todo y permite que algo suceda en mi vida, ¿por qué lo hace? Porque quiere producir algo bueno en mí. Y es que, como ya hemos dicho antes, hay algunas cosas en nuestra vida que necesitamos dejar, como los malos recuerdos del pasado, la ira, la amargura, el resentimiento, la hostilidad, las ideas de venganza, y permitir simplemente que Dios controle nuestra vida. Y usted dirá, ¿es eso algo que ocurre en un momento? Preste mucha atención. Yo creo que hay un momento en la vida de una persona en el que ésta entiende de qué estamos hablando, y por primera vez en su vida reconoce sinceramente que Dios tiene derecho al control absoluto. Y entonces toma esta decisión diciendo, Señor Jesús, decido hacer una transferencia definida, deliberada y voluntaria de toda posición, todo control y todo uso de mi vida, sin excepción y sin reservas a ti, para que hagas conmigo lo que tú decidas, cuándo, dónde y cómo quieras hacerlo. Creo que hay un momento preciso para eso. Y bien, después de eso, cada vez que tenga que tomar una decisión que me induzca a moverme en otra dirección, debo volver a mi posición de entrega total. Y esta es una de las cosas maravillosas en cuanto a sus momentos de oración y meditación, porque ¿qué ocurre cada vez que nos ponemos de rodillas o nos metemos en la palabra de Dios pidiéndole a Él que hable a nuestro corazón? Que esta es una oportunidad excelente, la cual debe ser diaria para decidir, Señor, quiero que tú escudriñes mi vida. ¿Hay algo de lo cual yo haya tratado de tomar el control hoy? ¿Hay algún aspecto de mi vida que yo quiera o trate de manipular? Quiero dejar eso a un lado y reafirmar mi entrega total y completa. Deseo que tú seas el jefe absoluto, porque confío en ti mucho más de lo que confío en mí mismo. ¿Quieres saber algo? Es realmente sencillo cuando usted lo considera de esta forma. Obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias en sus manos, ya que Él asume la responsabilidad total de la vida que se entrega por completo a Él. Y Él pide una entrega total, porque quiere lo mejor para nosotros. Y aquellos que estén dispuestos a hacer esa entrega de su ser, experimentarán un gozo, una paz, una confianza y una sensación de seguridad que jamás habían conocido antes. Eso es un don, y será suyo, si está dispuesto a confiar en Él con toda su vida, la cual es del Señor de cualquier manera. Lo que usted debe decir esencialmente es esto: no permitiré nunca más que se haga mi voluntad. De ahora en adelante quiero que sea tu manera. Oremos. Padre, cuánto te agradecemos por habernos soportado por tanto tiempo. Tú nos has visto luchar, preocuparnos y saltar de cólera por las cosas mientras permaneces sentado en tu trono con lo mejor de todo lo que podrías ofrecer, esperando colocarlo en nuestras manos cuando hayamos adoptado una postura de obediencia y de entrega a tu persona. Entonces derramarás
tus bendiciones sobre nosotros. Oro para que toda persona que escuche este mensaje se detenga a pensar seriamente en cuanto a su vida